Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Buenas tardes, Lick. Muy bien, ¿y usted? Buenas tardes, Lick. Aquí estamos muy bien. Ya Buenas volviendo tardes. a la reunión de teletrabajo. Perfecto. ¿Qué tal hasta ahorita? ¿Cómo van con los estudios ahorita? ¿Han empezado ya a estudiar el capítulo 6 del libro del Buchón? Sinceramente, las personas que ya han empezado a leerlo, ¿qué tal les parece ese tema? Vamos a ver. No los escucho. Vamos a ver. Ángel, Ashley, Cristian, Dani, Benítez, Dora, los demás. Cuéntenme. Yo no he empezado, la verdad. ¿No han empezado? ¿O está bien? Seamos sinceros, No, está bien, Lick. no hay problema. No hay No problema. he empezado. No he ¿Está bien? empezado. Está bien, no se preocupen. Ahora, ¿qué tal les pareció el tema del electromagnetismo? Vamos a ver. Pues yo me perdí un poco. Yo me perdí un poco en los tipos de corriente. Ajá, ok, está bien. ¿Está bien? ¿Algo más? Ok, los tipos de corriente en la inducción magnética. En la inducción magnética, eso es súper importante y es importante en el concepto, no en el ejercicio, sino que en el concepto que comprendan, por ejemplo, que a través de un imán se genera corriente y que la corriente puede generar un campo magnético. Es simplemente un principio básico. No vamos a estudiar la parte de matemática, solo me interesa el concepto, por eso es que no me quise detener mucho en ese capítulo. Y les hice una grabación previamente para lo que vamos a ocupar para la clase. Entonces, bueno, vamos a tomar un poquito de ese fenómeno físico de inducción magnética para el tema de hoy. Entonces, yo recomendaría que lean el capítulo 5. No voy a tomar todo lo del capítulo 5, como les dije en un inicio, no lo voy a tomar todo. No voy a tomar la parte de circuitos porque por lo menos no lo ocupamos para la clase. Sí ocupamos conceptos, por ejemplo, ese concepto de inducción magnética, el concepto de corriente, el concepto de voltaje, lo ocupamos, el concepto de carga, eso lo ocupamos. Más que todo la parte conceptual. Y lo de la ley de transformadores, eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver. Espérenme que cargue la presentación. Listo, ¿me confirman? ¿Logran ver la presentación en pantalla? Sí, licenciado. Sí. Ok, excelente. Entonces, prestemos atención, muchísima atención. Ahorita vamos a ver las generales del equipo de imagen de rayos X. El sistema de imagen generales del sistema de imagen por rayos X. Ok, lo que vamos a comenzar ahorita es a ver un poquito el equipo. A lo mejor yo sé que ya en su laboratorio les han mostrado el equipo con que se suele trabajar. Aquí voy a también enfatizar en eso. Primero quiero que veamos superficialmente el equipo. Luego vamos a estar hablando más detalle de cada elemento, pero por el momento ahorita quiero que veamos superficialmente lo que está constituido el equipo de imagen por rayos X. Bueno, básicamente aquí tenemos los aspectos generales de una sala de rayos X. Y concretamente, fíjense muy bien, concretamente, como los muestra aquí en la imagen, esta sala es concretamente una sala de radiografía. ¿Por qué especifico? Porque es que la radiografía es apenas una de las muchas modalidades con que nosotros podemos trabajar con rayos X. Está también la tomografía, la mamografía, la fluoroscopía, y entonces la radiografía es apenas una de las modalidades. En esta clase nos vamos a enfocar en la radiografía. Nuestro enfoque va a ser en la radiografía, en ver el equipo que se emplea en la radiografía, en ver el tipo de imágenes que nosotros tenemos con la radiografía, en ver todas las características de la radiografía. Entonces vamos a comenzar primeramente a ver cómo es la sala con que cómo es la sala donde se toma una radiografía o una sala de rayos X. Fíjense muy bien. Nosotros contamos con una sala semejante a esta en el CDBIR. Tenemos nosotros el equipo donde se toma la sala de estudio, donde se hace la exploración de radiografía.
y una sala de mando. Esos dos son los principales elementos de la sala completa, ¿verdad? Una sala de mando donde está el operador y la sala donde, dentro donde se hace el estudio. Aquí nosotros vamos a ver este mecanismo. Vamos a ver una camilla, vamos nosotros a ver aquí el tubo de rayos X y vamos a ver que el tubo de rayos X se pega verticalmente y también ustedes lo van a poder angular. Pero veamos ahorita esto de aquí. Fíjense muy bien. Estos elementos son los elementos del equipo para una radiografía. Nosotros vamos a tener el tubo de rayos X aquí, vamos a tener la camilla o tabla de exploración y vamos a tener aquí un receptor de imagen. Vamos en algunas salas, sobre todo las especializadas en la radiografía de tórax, en una radiografía de tórax, tenemos el chest bookie, que es un tablero bookie, donde viene el paciente, se pone de pie, junto a este tablero aquí llamado tablero bookie, y entonces ahí se le toma una radiografía de tórax. También tenemos un equipo generador de alto voltaje. Ya vamos a ver después cada elemento. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar a hablar, bueno, en general me refiero a toda la clase, ¿verdad? La clase dentro de la radio, nos vamos a enfocar a hablar del tubo rayos X, de los receptores de imagen, de los generadores de alto voltaje, generador de alto voltaje o de alta frecuencia, y vamos también a hablar un poquito del chest bookie. Eso es lo que vamos a estar hablando en toda la clase. Y básicamente va a ser lo que va a continuar de aquí hasta que terminemos el periodo, hablar de todo esto. Entonces, vemos aquí un esquema de cómo es más o menos el diseño. Nosotros tenemos la sala de exploración aquí, donde está la camilla de tubo rayos X, que básicamente esta parte de aquí que se ve reflejada. Nosotros vamos a ver que hay una sala de control, como la estamos viendo aquí, o sala de mando, sala de control, sala de mando, o sala también de visualización del estudio. Esto tiene que estar aquí, fíjense muy bien, aquí ustedes van a ver esta ventana es de un vidrio que es reforzado para proteger al operador que está dentro de los rayos X, que emite el estudio. O sea, no crean que es así un vidrio cualquiera como el de una oficina, no, sino que es un vidrio reforzado para proteger a las personas que están dentro aquí de los rayos X que emite el equipo. Entonces, vamos a identificar nosotros una cámara o cuarto oscuro, más popularmente conocido como cuarto oscuro. Principalmente para lo que es la radiografía convencional de pantalla de película, que es lo que vamos a estar viendo aquí. Cuarto oscuro, radiografía, cuarto oscuro, relacionémoslo así, más que como cámara oscura, porque así está en su libro, llamamos cuarto oscuro. Y este cuarto oscuro es para el revelado de radiografías. Ahora, para revelar radiografías. Ahora, fíjense muy bien que ese tipo de radiografías que nosotros vamos a estar viendo aquí se le conocen como las radiografías convencionales, donde se requiere un cuarto oscuro para obtener la radiografía final. Hay otros sistemas de radiografías muchísimo más avanzados que ustedes obtienen la radiografía en una computadora final, en un monitor final. No tienen que pasar por ningún revelado. Pero ese tipo de sistemas de imagen de radiografías no lo vamos a estar viendo aquí en estas clases, que la van a estar viendo hasta la siguiente clase de imagen. Entonces nos vamos a estar enfocando aquí en esta clase en radiografías obtenidas por revelado, es decir, donde van ustedes a un cuarto oscuro. Aquí nosotros vamos a ver que se ubica el generador de alto voltaje o el generador de alta frecuencia, que es súper importante porque este va a permitir suministrar el voltaje correcto al equipo de radiografía. Aquí tenemos donde se ubica la chest bookie, la pantalla torácica, esta de aquí, la pantalla torácica. La sala de preparación, que es un cuartito donde viene el paciente, y el paciente, por ejemplo, en esta sala de preparación, por ejemplo, se quita la ropa y se pone una bata especial para hacerse la exploración. También es donde, por ejemplo, se quita cualquier objeto, por ejemplo, digamos que las mujeres que llevan aritos, tienen que quitarse esos aritos para cierto tipo de exploraciones. Aquí toda esa sala es de preparación para el paciente. Es especial para el paciente, y una sala de aseos. Una sala de aseos que es para todo el equipo de limpieza de la sala, de la sala de exploración, y también sirve como bodeguita también en muchos casos, como una bodeguita para ciertos, por ejemplo,
cierto, por ejemplo, podría ser medios de contraste, ciertos tipos de medios de contraste, ciertos elementos de posicionamiento del paciente que ayudan para posicionar el paciente. Muchas veces se suele utilizar esa sala de ahí. Entonces vamos a ver. Y ahora tenemos el principio básico de nuestra radiografía. Este es el principio básico de cómo es una radiografía. Tenemos el tubo de rayos X. Este tubo de rayos X, como ustedes lo ven aquí, emite los rayos X. Aquí ya este es el que emite la radiación. Aquí están los rayos X. Obviamente no se ven hacer realidad, ¿verdad? Los rayos X nosotros no lo vemos. Ni siquiera lo sentimos. Ni siquiera lo sentimos, sino que no los podemos ver y no los podemos sentir. Entonces, sabemos que existe ahí por el efecto que tiene después en la radiografía o por ciertos detectores especiales. Tenemos el paciente, entonces fíjense muy bien, los rayos X van directamente hacia el paciente y entonces algunos de estos rayos X que salen del equipo pasan por todo el paciente, por toda la persona y llegan a lo que se conoce como un receptor de imagen. Un receptor de imagen, que es este receptor de imagen que estamos viendo aquí, es este de aquí. O sea que viene el paciente, se acuesta en la camilla, viene el equipo, tus rayos X emite la radiación y una parte de los rayos X que pasan por el paciente y llegan a ser receptor de imagen, y a partir de este receptor de imagen es donde se forma la radiografía. O sea, viene los rayos X, impactan contra este receptor de imagen y a partir de este receptor de imagen se agarra la información del paciente y luego posteriormente se toma este receptor de imagen y se procesa la información almacenada. Y con eso nosotros vemos la radiografía. Ahora, este receptor de imagen varía, cambia muchísimo. Cambia muchísimo dependiendo del tipo de radiografía que nosotros queremos. Si, por ejemplo, es una radiografía en la que se necesite, por ejemplo, un revelado en el cuarto oscuro, que es la radiografía convencional, ese receptor de imagen va a hacer un cassette de pantalla de película. Si, por ejemplo, ya es un sistema más avanzado de radiografías, donde nosotros tengamos una radiografía digital, que tengamos una imagen en vivo, como que si fuese estar tomando la imagen con una cámara de celular, entonces ahí este receptor de imagen ya va a ser un receptor de imagen especial conectado directamente a una computadora y en la computadora nosotros vemos la radiografía directa. También hay otros tipos de receptor de imagen llamados CR, que aquí hay un cassette especial donde ustedes lo agarran y lo llevan a una lectora. Pero pues, ese receptor de imagen cambia. Y fíjense muy bien que también se forma un fenómeno llamado radiación dispersa. Ahorita vamos viendo, vamos nada más relacionando los nombres. Ahorita ese fenómeno de radiación dispersa vamos a ver después qué es exactamente y por qué se forma. Pero ahorita vayamos relacionándolos, que en el paciente salen dos tipos de rayos X. Los rayos X que contienen información del paciente y los rayos X de radiación dispersa. Estos rayos X de radiación dispersa son especiales y son, por decírselo así, estos rayos X son los no deseados, por decírselo así. Los rayos X no deseados. No deseados. No deseados. Después vamos a ver por qué no deseamos ese tipo de rayos X, por qué queremos evitar ese tipo de rayos X. Después vamos a ver eso. Ahorita vamos relacionando con todo ese término. Ahora, la consola de control. Importantísimo. Fíjense muy bien, esta consola de control, nosotros la podemos ubicar en el mismo, cerca del tubo de rayos X, como lo estamos viendo aquí, la consola de control. También podemos ver una consola de control en la sala de mando. Aquí también vemos nosotros una sala de control parecida a un teclado. Fíjense muy bien aquí. Aquí estamos viendo una sala de control parecida a un teclado. Esa sala, perdón, esa consola de control, perdón. Va a variar, fíjense muy bien. Va a variar estéticamente. Nosotros podemos ver, por ejemplo, una consola de control así como la que vemos aquí, otra consola de control como la que vemos aquí, va a variar dependiendo del equipo, otra consola de control como la que vemos aquí. Esto varía dependiendo, por supuesto, del fabricante, del modelo y de las funciones que yo quiero usar. Varía muchísimo. En general, fíjense muy bien que en esta consola de control, ustedes lo que van a hacer es regular los tipos de rayos X que van a salir de aquí, del tubo de rayos X. Ustedes regulan el tipo de rayos X que sale de aquí.
y la cantidad de rayos X que sale aquí, cuánto tiempo se va a estar exponiendo el paciente a esos rayos X, ustedes lo regulan aquí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que regulan en esta consola de control? Lo primero que hacen es regular la energía de los rayos X que salen del tubo de rayos X. Fíjense muy bien, energía de los rayos X que salen del tubo de rayos X a través, seleccionando el voltaje. Aquí en esta consola de control ustedes van a seleccionar cierto voltaje. Por ejemplo, aquí vemos un KB, que es kilovoltios. Ustedes van a seleccionar un voltaje y ese voltaje que ustedes seleccionen ahí va a determinar cuánta va a ser la energía de los rayos X que salen del tubo de rayos X. Vamos a ver si alguien me recuerda cómo nosotros describimos, con qué cantidad nosotros describimos la energía de los rayos X. ¿Alguien que nos recuerde de las clases pasadas? ¿Un voluntario? ¿Un voluntario? Vamos a ver, ¿cómo describimos la energía de los rayos X? ¿Con qué cantidad? En miliamperios. No, energía de los rayos X, energía. Los kilovoltios. No, eso es voltaje, energía. Nosotros vimos, bueno, pasamos por energía. Ajá, Jenny. Los kiloelectrovoltios. Ahí está, kiloelectrovoltios. Ojo, no confundir, kiloelectrovoltios, así lo llamamos. Podemos, como les dije, podemos mencionarlos como kiloelectrovoltios o electronvoltios o megaelectronvoltios, ¿verdad? Entonces yo les había dicho de que usualmente nosotros, la energía de los rayos X que trabajamos en radiología es kiloelectronvoltios. Entonces, fíjense muy bien, ese voltaje que ustedes seleccionen en la consola de mando, aquí están viendo ustedes pueden seleccionar ese voltaje, va a estar relacionado completamente con la energía de los rayos X. ¿Por qué necesitamos nosotros rayos X de distintas energías? Porque estos rayos X de distintas energías tienen que ser diferentes de acuerdo a la anatomía o al estudio que nosotros queremos. Por ejemplo, los rayos X, por ejemplo, que salen de aquí, van con cierta energía. Y esa energía tiene que ser distinta, por ejemplo, a un estudio, por ejemplo, de abdomen, a un estudio, por ejemplo, de tórax, que, por ejemplo, a un estudio de una radiografía de mano o un estudio de una radiografía de un pie, por ejemplo, una extremidad. Entonces esto cambia. La energía de los rayos X cambia de acuerdo al espesor anatómico que yo me enfoque. Pero no se preocupen ahorita, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vayamos relacionando todo. Y fíjense muy bien, ustedes van a seleccionar también un MA. Ese MA, básicamente, lo que seleccionan ustedes es una corriente. Es una corriente. Si ustedes vieron el video que yo subí el electromagnetismo, ustedes vieron que el MA o miliamperios era una cantidad de corriente. Entonces, esa cantidad de corriente que ustedes seleccionan aquí va a determinar lo que es la cantidad de rayos X que va a emitir el tubo de rayos X. Cantidad de rayos X que va a emitir el tubo de rayos X. Entonces, ustedes seleccionan una cierta cantidad de MA, ustedes regulan la cantidad de rayos X que va a emitir el tubo de rayos X. Así lo van a regular. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que el tubo de rayos X emite una poca cantidad de rayos X a que emite una mayor cantidad de rayos X. Y este va a ser un factor a nosotros que nos va a permitir regular la calidad de la imagen. La calidad de la imagen, por ejemplo, el grado de ennegrecimiento de una imagen. No va a permitir eso. También cuidar, por ejemplo, de que el paciente no se exponga demasiado. Todos esos factores del MA nos va a permitir después cierto tipo de calidad de imagen, como vamos a ver más adelante. También nosotros vamos a regular lo que se conoce como el tiempo de exposición o tiempo durante el cual se estarán emitiendo los rayos X. Aquí lo estamos viendo ahora. Aquí ustedes van a ver, aquí no se nota bien, pero aquí ustedes van a ver una M y una S, que es siglas de milisegundos. Entonces, esas siglas significan el tiempo que se va a estar exponiendo aquí en los rayos X. ¿Cuánto tiempo se van a estar exponiendo los rayos X? O también lo van a estar regulando por otra cantidad llamada MAS. Aquí están MAS. Aquí están MAS. Fíjense muy bien. A lo mejor ustedes no lo notan bien, dependiendo de dónde estén. Si están en otra computadora, tal vez no me mirarán un poquito mejor. O si están en un celular, tal vez no mirarán las letritas aquí que quiero mostrarles. Pero por el momento es lo que quiero que ustedes vean. Que esta consola de control permite regular la energía de los rayos X que salen, la cantidad de rayos X y cuánto tiempo se van a estar poniendo los rayos X. Ahora, hasta aquí
¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario tal vez que quieran hacer? ¿Ninguna? Ok. Bueno, no hay preguntas aquí. Asumo que vamos entendiendo. Asumo, ¿verdad? Asumo. O sea que confío en ustedes. Listo. Ahora, fíjense que, como les decía, esta consola varía. Varía en forma, tamaño. Aquí este tipo de consolas son las actuales, que es muy parecida a lo que es un teclado. Son consolas digitales. Son consolas digitales. Esta consola es la que más me gusta. Fíjense bien aquí, por ejemplo, para este estudio, le dice cuánto voltaje, kilovoltios se aplicó para el estudio, cuánta corriente se aplicó para el estudio, MA, y cuánto tiempo de exposición, 50 milisegundos. Eso es lo que nos indica esta cantidad. Por cierto, vamos a ver, alguien que recuerde, ¿cuántos? Vamos a ver, ¿cuántos 80 kilovoltios? ¿Cuántos en voltios? ¿Cuánto es 80 kilovoltios en voltios? 1080. Ajá, pero 80 kilovoltios en voltios, ¿cuánto es? 0.08. 80 kilovoltios en voltios. Hazme el favor de convertirlo. ¿Y cuántos son 100 miliamperios en amperios? ¿Y cuántos son? 80.000 es el primero. Ok, ¿cuántos son 50 milisegundos o milliseconds? ¿Cómo está representado aquí? Milisegundos en segundos. ¿Cuánto es esto? Vamos a ver, la primera, 80 kilovoltios en voltios. Rápido. 80.000. Exactamente, 80.000. 80.000 voltios. Imagínense, o sea, miren esto, 80.000 voltios. Vamos a ver, alguien que tenga un poquito de relación con la energía, tal vez alguien que me diga cuántos voltios son los que suministra la ENEA, por ejemplo, una casa. ¿Cuántos, más o menos cuántos? Hay que tal vez se relacione con ese dato. 220. Exactamente, fíjense muy bien, la ENE, ¿saben cuánto deposita el ENE? ¿Saben cuánto voltaje más o menos deposita el ENE al suministro doméstico? La ENE suministra alrededor de 220 voltios. Y digo alrededor de porque esta cantidad varía, no es fija. Entonces, imagínense, si una casa se le suministra 220 voltios de electricidad, imagínense esta cantidad de voltaje que es la que requiere un equipo de rayos X para formar rayos X. Después vamos a ver cómo es el proceso de formación, pero miren que esta cantidad de voltaje es la que requiere 80.000 voltios. Es una cantidad de voltaje tremendamente, bastante alta, pero es por lo que queremos nosotros con ese voltaje, porque después nosotros vamos a ver después la importancia de ese voltaje. ¿Por qué necesitamos un voltaje tan alto? Entonces, vamos a ver, es 100 miliamperios a amperios, ¿cuánto es? 0.1. 0.1 exactamente, amperios. Correcto. ¿Cuántos son 50 milisegundos en segundos? 0.05 segundos. 0.05 segundos, así. Eso. ¿Me confirman? Sí. Excelente. Entonces, miren muy bien. Sí, El tiempo que dura el disparo de rayos X es muy, muy poco. O sea, 0.05 segundos. Es poquito. Es muy poco. ¿Por qué? Porque es que hay que tener sumamente cuidado. Porque si ese tiempo es muy prolongado, entonces el paciente ya hay efectos negativos de la reacción del paciente. Que después, eso es algo que ustedes van a ver bastante en lo que es en radioprotección, y también nosotros vamos a ver también un poquito más adelante ese término hay un concepto que se llama término de dosis, que tiene bastante que ver con el tiempo que se ponen los rayos X. Y también tiene bastante que ver con estos factores que estamos viendo aquí. Bueno, me fijé que alguien iba a hacer una pregunta. ¿Quién era la persona? No, nadie. Es que me fijé que alguien... Ok. Listo. Entonces, fíjense bien, el tiempo es muy poco. Es bastante poco. El tiempo es bastante poco que estamos viendo aquí. Listo. Ahora,
Fíjense que realmente, y este es el tipo de consolas de controles que ustedes van a trabajar, bueno, que tienen su laboratorio. A lo mejor ya ustedes la vieron. Es una consola de control vieja. Por lo menos en los laboratorios dentro de la radio, el equipo no es tan, es muy viejito. Es muy viejito. Y es muy viejito, la verdad, principalmente porque cuando se le presta este equipo de radiología a estudiantes que vienen comenzando, a veces es mejor de cierta manera comenzar con equipos viejitos. De esta manera, si algún estudiante, por ejemplo, estropea el equipo, no va a ser tanto, no va a ser tanto la afectación, por ejemplo, o sea, no va a ser tanto el costo de reparación de ese equipo. Ahora, en los laboratorios, por ejemplo, ya más avanzados, por ejemplo, dentro de imagenología, ahí ya tienen equipo de última generación. Pero más o menos este tipo de consolas de control que ustedes se van a encontrar en el laboratorio dentro de la radio. Bueno, ¿ninguna pregunta hasta aquí? No, Lick. Ok, excelente. Bueno, asumo que vamos entendiendo o asumo de que o les da pena preguntar o no me van siguiendo y están en otra cosa. Entonces, bueno. Ahora hablemos ya del generador de alto voltaje o de alta frecuencia. Fíjense muy bien que para que estos rayos X se formen aquí, necesitan cierta cantidad de voltaje. Pero pasa que esa cantidad de voltaje no puede ser tomada directamente, por ejemplo, de un enchufe. Por ejemplo, cuando ustedes conectan, por ejemplo, una computadora al enchufe y ya enciende la computadora y con esto ya empieza a arrancar la computadora. Por ejemplo, cuando encienden un horno, por ejemplo, o encienden la estufa, que simplemente basta con conectar la estufa al enchufe eléctrico. Así no puede pasar directamente los rayos X, no puede trabajar, o sea, el equipo de rayos X no puede trabajar directamente tan fácil. Necesita necesita una cantidad de voltaje sumamente alto, necesita también que ese voltaje sea muy especial en ciertas características que vamos a ver ahorita. Y eso se logra con este equipo, con este generador de alta frecuencia. Este generador de alta frecuencia lo que brinda un voltaje con cierta calidad, digámoslo así, cierta calidad. Ya van a qué me refiero con cierta calidad más adelante, para que se estén formando los rayos X. También esos rayos X tienen que formarse con un voltaje muy alto, un voltaje tan alto que no lo suministra directamente la red eléctrica con que está conectada a la sala. Entonces, por eso es que necesitamos un generador de alto voltaje, para que aumente el voltaje que se le suministra al tubo rayos X y para que ese voltaje lo mande con cierta calidad. Entonces, así vamos a hablar de eso ahorita, con cierta calidad. Después van a ver a qué me refiero. Entonces, ahorita, fíjense muy bien, ustedes van a ver este circuito, este diagrama, algo feito. En realidad no lo es. Entonces, fíjense muy bien qué es lo que nos va a decir este diagrama. Este diagrama nos explica más o menos cómo es el proceso de transformación del voltaje desde que el voltaje lo suministra la NE hasta que el voltaje llega al tubo de rayos X. Entonces aquí voy a cargar el voltaje suministrado al NE, voltaje suministrado por la NE, voltaje suministrado por la NE, y voltaje que llega, y lo que sale es el voltaje para el tubo de rayos X. Ahora, ustedes van a ver este diagrama un poco feo, si no está relacionado mucho con circuitos eléctricos o con máquinas eléctricas, tal vez alguien venga de un técnico y ya esto le parezca algo familiar. Pero bueno, fíjense que lo primero que cuando nosotros hacemos un estudio y necesitamos cierta cantidad de voltaje, lo primero que se hace, por supuesto, es que el equipo de radiología está conectado al suministro eléctrico de la NE, ¿verdad? Eso es lo primero, eso es esencial, ¿verdad? Sin electricidad no hay generación de rayos X. Eso tengámoslo en claro. Y esa electricidad la suministra la NE. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que el voltaje que suministra la NE no es un voltaje tan alto y no es un voltaje de la calidad que se necesita para formar rayos X. Entonces, lo que se recurre es un proceso de transformación de voltaje para el voltaje que nosotros queremos tener.
Entonces ese voltaje que suministra el ENE primero pasa por un elemento llamado autotransformador. Es un elemento llamado autotransformador. Después va a pasar por otros sistemas de mecanismo que vamos a ver más adelante, pero primero ese voltaje que suministra el ENE pasa por un elemento llamado autotransformador. Y vamos a ver eso ahorita. Y aquí mucha atención porque vamos a hacer ejercicios, pero mucha atención. Vamos a ver, antes de partir, antes de ir a los temas que vamos a ver ahorita, quiero hacer unas preguntas con el tema que les mandé a estudiar ayer, porque quiero que me vayan captando, quiero que vayamos comprendiendo algunas cosas. Entonces voy a hacerles unas preguntas aleatoriamente a las personas que están aquí. Voy a hacer algunas preguntas. Cristian, ¿le escucho? Sí, una consulta. No, Pérez, Franklin. Dígame, Franklin. Una consulta. Fíjese que me dejó algo así como la necesidad de preguntarle. Ajá, dígame. Usted me dice que para utilizar un equipo de rayos X es más que lógico que se tiene que ocupar un generador de alto voltaje, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir. Ahora Sí. la pregunta es esta. ¿Usted cree que ese generador de alto voltaje se asimile al generador de alto voltaje, por lo menos un industrial? No. Fíjese que no manejo mecanismos industriales, perdón. Ahí sí No, me deja. pero me refiero que ya, vaya, o sea, usted acaba de mencionar mostrar unas imágenes ahí que se asimilan a un generadores que por lo menos nosotros, yo al menos, Ajá. veo en un comercio, Sí, porque quizás lo que provee la tiene ENE, relación. exacto, Sí, porque quizás ocupa. lo que provee la ENE no es suficiente para poder crear una energía adentro de donde se utiliza. Correcto. Sí, tiene relación, tendría bastante relación. Ok. Sí, exacto. Listo. Ahora, está bien, perfecto. Entonces puedes hacer unas preguntas aleatoriamente. Quiero que me respondan bien, por favor. Y quiero que más o menos tengamos una idea de lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué voltaje? Vamos a ver. Y esto voy a hacer una pregunta ahorita y quiero que me respondan rápido. Vamos a ver. Gabriela. ¿Qué voltaje, Gabriela? Vamos a ver, Gabriela. No le escucho. Si se tarda mucho es porque lo está buscando en Google, Gabriela. Bueno, es que yo No se preocupe, con sus propias palabras, no se preocupe. Bueno, yo lo que entendí es que indica la cantidad de energía para mover cargas de los conductores. Sí, exactamente, relacionado con la cantidad de energía para mover en las cargas en un conductor. Vaya, exactamente. Correcto, vaya, está bien. Muy bien, me parece muy bien, Gabriela. Me parece una muy buena definición. Y vamos ahora con qué es corriente. ¿Qué es corriente? Vamos a ver. Cristian García, ayúdeme con este concepto. ¿Qué es corriente, Cristian? Con sus propias palabras. No se preocupe que a lo mejor tal vez le parezca un poco alejado ese término. ¿Qué es corriente? ¿Qué es corriente? Ajá. Es una determinada cantidad de electrones que se mueven a través de un conductor. Sí, lo podemos relacionar eso. La cantidad de electrones que se mueve por un conductor. Ahora, y no solo eso, sino que también en un determinado tiempo. En un determinado tiempo. Sí, esa realmente es una definición correcta. Vamos a ver. Excelente. Bueno, esto es la definición correcta. Y vamos a ver. Ahora, otro término que quiero escucharlos también ustedes. ¿Cómo se desplaza la corriente directa? Más o menos alguien, vamos a ver, alguien que me ayude con eso. Dora, ¿cómo se desplaza la corriente directa? Más o menos descríbalo más o menos con respecto a lo que vimos en clase, o tal vez hay un término que usted maneje. ¿Cómo se desplaza la corriente directa, y mejor dicho, en un conductor? Dora. ¿Me escucho, Dora? Ok. Dora la 1, Dora la 2, Dora la 3.
Bueno, no sé. ¿Qué le pasa ahora? Se perdió. Ok, vamos a ver. Ashley, ayúdame con esto. ¿Cómo se expresa la corriente directa en un conductor? Creo que la corriente directa es la que se desplaza para una sola dirección. Es como unidireccional. Es correcto, algo sí. así. Sí, ahí se desplaza en una sola dirección. Se desplaza en una sola dirección. En una sola dirección. Más o menos es como que podemos poner, vaya, que vaya de esta manera. Que vaya, por decírselo, ay, perdón, se me borra todo esto. Se me borra todo esto. Ok, más o menos, vamos a ver si lo podemos representar de esta manera. Vamos a ver. Es más o menos como que se esté desplazando de esta manera la corriente. No, con esta flecha no. Es como tener un flujo de electrones desplazándose. Ok. Vamos a ver. Es como tener más o menos electrones desplazándose así en una dirección lineal, así como vemos aquí. Tengamos más o menos esa referencia. Y vamos a ver, alguien que me ayude, un voluntario. No sé si usted quiere, Frankie, a ayudarme con la corriente alterna. Corriente alterna. ¿Cómo se desplaza la corriente alterna? Vamos a poner aquí. Ok, solo voy a borrar esto. ¿Cómo se desplaza la corriente alterna? Es como la que cambia el sentido. Ajá, sí, o sea, va cambiando de sentido. Es correcto, vaya, por ejemplo, la corriente alterna, los electrones que se mueven con corriente alterna, por ejemplo, van en una dirección aquí, en un determinado momento, y luego en otro determinado momento resulta que esos electrones cambian de dirección a esta dirección, a otra dirección, a una dirección opuesta. Entonces, así se van desplazando los electrones en un conductor, van cambiando de sentido, y luego en otro determinado momento los electrones cambian de orientación. Así, y luego vuelven a cambiar de orientación nuevamente. Ahora, esto simplemente tomémoslo como un concepto, nada más. No vamos a hacer ejercicios al respecto, por lo menos de ese caso, pero sí. Y vamos a ver. Hasta aquí todo claro. Y vamos a ver, quiero que recordemos otra cosa. Y para eso voy a abrir la presentación con que les mandé el video ayer. Entonces, vamos a ver. Quiero que recuerden lo que era un campo magnético. Esto solo manejemos el concepto, no tenemos que manejar algo avanzado, una idea avanzada, que simplemente un imán como el que nosotros tenemos relacionado, por ejemplo, que está en la casa, por ejemplo, para la refri, o los imanes, por ejemplo, vaya, los imanes en general, digamos, los imanes en general emiten lo que es un campo magnético, y ese campo magnético lo que indica es la dirección por la cual, por ejemplo, se van a atraer los objetos metálicos que se van atraídos al imán. Como por ejemplo, en este caso, aquí se muestran unas ligaduras de hierro, y esas ligaduras de hierro se atraen al imán en determinadas direcciones. Fíjense muy bien que respeta muy bien a las líneas del campo magnético que ven aquí. Las ligaduras de hierro siempre van en torno a esas líneas de campo que nosotros vemos aquí. Eso comprendamos muy bien. Comprendamos también que un imán, cuando pasa por un conductor, por ejemplo, en este caso, un alambre de cobre enrollado, genera corriente. Ese fenómeno se le conoce como inducción magnética. Comprendamos también que pasa un proceso inverso, que cuando pasa corriente a través de un conductor, en este caso tenemos un conductor enrollado, conocido más generalmente como solenoide, se genera lo que es un campo magnético. Entonces, la corriente cuando pasa por un conductor genera un campo magnético. Esa es otra idea básica que quiero que tratemos. Y entonces, fíjense aquí, por ejemplo, que cuando la corriente pasa por un conductor, por un cable enrollado en un objeto metálico, se genera campo magnético también, y ese campo magnético se desplaza
por el objeto metálico. Se desplaza por el objeto metálico como estamos viendo aquí. Este es el campo magnético que se desplaza por el objeto metálico y ese campo magnético lo originó esta corriente al pasar por este alambre de cobre enrollado. Eso lo vamos comprendiendo aquí. Y ahora fijémonos una situación. Las leyes de Faraday, básicamente lo que va a indicar qué tipo de corriente, la intensidad de la corriente es lo que nos indica cuando hay una corriente inducida, es decir, cuando un imán crea una corriente. Nos dice que la corriente que se crea aumenta en magnitud si la intensidad del campo magnético es mayor. Es decir, que si este campo emite una intensidad de campo magnético muy fuerte, la corriente que se crea es bastante intensa. También nos indica, y esto es lo que más nos interesa, el número de vueltas del conductor. O sea que el número de vueltas, por ejemplo, por ejemplo, esta cantidad de vueltas que están aquí, aquí vemos un conductor con 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Resulta que ese número de vueltas también va a influir en la intensidad de la corriente que se cree. Y eso es lo que me interesa a mí. Que mientras más vueltas vean ustedes en el conductor, esto nos va a conllevar a una corriente de inducción más intensa. Eso es lo que me interesa ahorita que más o menos comprendan. Que comprendan el concepto nada más. Con que comprendan el concepto. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Fíjense muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, observen aquí. Hay una corriente, por ejemplo. En este ejemplo nos indica una corriente que se desplaza por este conductor, y sale aquí. Y fíjense muy bien, pasa que también, como el campo magnético, hay un campo magnético que se crea en el conductor, entonces resulta que aquí hay un campo magnético y ese campo magnético termina creando una corriente inducida. Una corriente inducida, y resulta que de repente sale corriente de este otro conductor. Sale corriente. Ahora, también captemos otra idea. Fíjense muy bien, aquí hay un ejemplo muy bien de lo que se conoce como un autotransformador, se le suele conocer así, que básicamente la corriente entra por uno de estos conductores y entonces la corriente empieza a dar vueltas aquí, empieza a dar vueltas hasta salir de aquí. Pero ¿qué pasa? Aquí se crea lo que es un campo magnético. Se crea un campo magnético aquí justo en medio que empieza a dar vueltas por todo este objeto, y entonces este campo magnético crea una corriente de inducción que sale de aquí, sale de aquí, y resulta que esa corriente que sale es mucho más intensa que esta corriente de aquí que salió, porque este conductor tiene un mayor número de vueltas que esta entrada y salida de este conductor. Entonces, bueno, a lo mejor yo no espero que captemos muy bien todo esto, simplemente quiero que comprendamos las ideas básicas. Quiero que comprendamos las ideas básicas porque este elemento, porque esta idea básica corresponde al funcionamiento del elemento del equipo llamado autotransformador, y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, eso básicamente me voy a adelantar a esta, y fíjense muy bien. Como les había dicho, el voltaje que llega del ENE primero pasa por este autotransformador. Y entonces este autotransformador lo que permite es regular la cantidad de voltaje que llega del ENE. Entonces, básicamente, nos tenemos con este diagrama. Entonces, si nosotros lo podemos ver nosotros así de esta manera. Vamos a ver. Aquí es polaridad negativa, polaridad positiva. Ok. Básicamente pasa esto. Viene la corriente, o mejor dicho, el voltaje suministrado por el ENE. Pasa la corriente por todo este sistema. Por todo este sistema, da vueltas por todo. Esto es un conductor, como el que vemos aquí más o menos. Y pasa que la corriente sale aquí nuevamente. Ok, pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo que
sucede es que se crea un campo magnético. Se crea aquí internamente un campo magnético. Se crea un campo magnético. Y este campo magnético genera corriente de inducción. Y aquí resulta que también hay unos conductores que permiten la salida de corriente. Aquí permiten la salida de corriente y permiten la salida de corriente. Ahora, resulta que la corriente que sale de aquí puede llegar a ser muy intensa o poco intensa dependiendo del número de vueltas por el que pasó, por el que salió la corriente. Y es lo que vamos a ver aquí. Nosotros sabemos bien que toda corriente va con un voltaje. Eso ustedes lo acaban de decir ahorita, que el voltaje es el que permite el movimiento de los electrones. Entonces, cuando hay corriente, hay voltaje. Y básicamente, esto es lo que nos indica en cuánto va a aumentar o disminuir el voltaje en el autotransformador. Entonces, esto lo conocemos como ley del autotransformador, que es lo que nos va a indicar una relación del voltaje de entrada con el voltaje de salida del autotransformador. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos para que captemos la idea del funcionamiento de esto. Simplemente quiero que captemos el por qué pasa por un autotransformador primero. Entonces, miren muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense muy bien. Si la fuente primaria suministra 220 voltios, cuya longitud constituye un total de 500 espirales, entonces, ¿cuánto será el voltaje salir en la siguiente conexión? De B a B'. Entonces, bueno, pasa esto. Me dice el ejercicio que dice que se suministra una corriente primaria de 220 voltios, cuya conexión es esta, 220 voltios. Es decir, que la corriente entró aquí por esta entrada y luego salió aquí nuevamente, pero se creó una corriente de inducción y de aquí sale otra corriente. Otra corriente. Entonces, lo que me indica que cuánto va a estar siendo más o menos la intensidad del voltaje de esa corriente que sale cuando la corriente sale por una conexión de B a B, es decir, cuando pasó de B a B, es decir, cuando salió más o menos por aquí. Entonces, esa conexión lo que va a indicar va a ser la salida. Va a ser la salida por la cual va a salir la corriente. Y esa salida tiene bastante que ver con la intensidad de esa corriente, que a la vez va a estar relacionada con la intensidad del voltaje. Entonces, lo que manejamos es esto. Ok, manejamos un voltaje primario. Manejamos un voltaje primario, que es el voltaje que se suministra inicialmente, y manejamos un voltaje secundario, que es el voltaje que sale y que va directo para, y que a partir de ese voltaje nos va a ayudar a nosotros a formar los rayos X. Entonces, lo que queremos saber nosotros es cuál va a ser el voltaje que salga de este autotransformador. Bueno, entonces lo vamos a saber por esta relación. Voltaje secundario entre voltaje primario igual al número de vueltas secundarias entre el número de vueltas primarias. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser los números de vueltas primarias? Los números de vueltas primarias va a ser la conexión la conexión primaria que les indica aquí, 500. Esta va a ser la conexión primaria. Y luego la conexión secundaria va a ser la que les indica aquí, de B a B. Es decir, de esta conexión a esta otra conexión. De B a B, a B prima, que también dice que contiene 500 espirales. Entonces relacionémoslo. Voltaje primario, el que suministra 220 voltios. Voltaje secundario, de B a B prima, 500 voltios, que es el que queremos nosotros calcular, es el que nos está pidiendo. Y número de vueltas primarias de la conexión primaria y número de vueltas secundarias de la conexión secundaria. Entonces, utilizamos nosotros esta ecuación de la ley del autotransformador, despejamos para el voltaje secundario, que es el que sale del autotransformador, y tenemos que el voltaje secundario va a ser el voltaje primario por número de vueltas de la conexión secundaria entre el número de vueltas de la conexión primaria. Hacemos la operación, 220 por 500, fíjense muy bien, número de vueltas secundarias, aquí está. Número de vueltas primarias, aquí está.
Y entonces hacemos esa operación y nos da 220 voltios. Y estos 220 voltios es lo que va a salir del autotransformador. Es el mismo básicamente que suministró inicialmente el NE. Pero bueno, veamos otro ejemplo y ya aquí vamos a ver cómo es que aumenta el voltaje cuando pasa por cierta conexión. Entonces ahora dice, si la fuente primaria suministra 220 voltios, cuya longitud constituye un total de 500 espirales, es decir que el voltaje primario está constituido de A a A', esa es la conexión primaria. Entonces, ¿cuánto será el voltaje salida en la siguiente conexión? Entonces, básicamente nos pregunta, cuando la siguiente conexión sea de B' a C, ¿cuánto es el voltaje de salida? Y dice que de C a B' son 700 espirales. O sea, son más espirales porque vemos aquí que hay más espirales, es decir, más vueltas en el conductor. Listo, entonces vamos a hacer la operación. Y tenemos voltaje secundario, que es el que queremos saber, porque queremos saber cuánto es lo que sale. Y luego voltaje primario, que es el que se suministra inicialmente. Y luego número de vueltas primarias, que es de la conexión primaria de A'. Y luego el número de vueltas secundarias, que es de C a C'. Entonces queremos saber cuánto es el voltaje que sale. Listo, tomamos el voltaje primario, 220, el voltaje secundario, 700, y el voltaje secundario 700 y el voltaje primario 500. Hacemos la operación y nos da 308 voltios. Y esto básicamente es lo que saldría. Esto es lo que saldría del voltaje en el autotransformador. Entonces vemos nosotros que hay un aumento de voltaje. Hay un aumento de voltaje de 220 a 308 voltios. Y eso básicamente es lo que nos permite el transformador. Y regulando el voltaje que llega del ENE. Básicamente es eso. Bueno, entonces no sé si quieren hacer un ejercicio ustedes solos. ¿Qué les parece? ¿Hacen un ejercicio ustedes solos o quieren que hagamos otro? Ok. Hagamos otro, Lick. ¿Está bien? Esperen un momento. Un momento. Listo. Entonces, vamos a ver. Si la fuente primaria suministra 220 voltios, cuya longitud constituye con un total de 500 espirales, es decir, que la fuente primaria es esta, de A a A', de A a A', esta de aquí. ¿Cuánto será el voltaje de salida de la siguiente conexión de D a E? D a E. Y dice que de a E hay 200 espirales. Listo. Vamos a identificar. Aquí ustedes me van a ayudar. Primeramente, ¿cuánto es el voltaje primario? ¿Y cuánto es el voltaje secundario? 220 voltios. 220 voltios. Listo. ¿El voltaje primario me lo da o lo tengo que calcular? El voltaje secundario lo hay que calcularlo. Exactamente. Número de vueltas primarias. ¿Cuánto es? 500 espirales. 500, exactamente. ¿Número de vueltas secundarias? 200. Ahí está. Ya lo encontré. Entonces, vamos a ver, alguien que me recuerde cómo era la ecuación que yo tenía que aplicar. Voltaje secundario, igual a ¿cuánto? A voltaje primario por número de vueltas secundarias. Ok, excelente. Entre Ahí número está. de vueltas primarias. Ok. Voltaje primario por número de vueltas, ¿cuánto? ¿Primarias o secundarias? Secundario. Secundarias. Ajá. Entre el número de vueltas primarias. Ahí está. Y ahora ya tenemos los datos y los añadimos a la fórmula de la ecuación. 220 por, sería el número 200 entre 500. Ahí está. ¿Cuánto es el resultado?
88. Ahí está, 88 voltios. Listo. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que hizo el autotransformador es disminuir la cantidad de voltaje ahora. ¿Cómo la disminuye? Regulando las conexiones de salida. Si las conexiones de salida es menor a la conexión primaria, es decir, que si la conexión secundaria es menor a la conexión primaria, ya el autotransformador disminuye el voltaje. Pero, como vimos en el ejercicio anterior, si el autotransformador aumenta la conexión, es decir, la cantidad de vueltas, en este caso vimos nosotros que el autotransformador aumentaba la conexión de pasar de A' a A', que era la conexión primaria, ahora pasaba de C' a C', y entonces la conexión era mayor y el voltaje que iba a salir era mayor. Entonces, bueno, este es un principio básico. No les estoy pidiendo que seamos, que lo entendamos a profundidad, porque este ya es un tema un poquito avanzado en ingeniería eléctrica. Simplemente estamos tomando la idea básica de qué es lo que ocurre con el voltaje en el autotransformador. Que el autotransformador permite aumentar o reducir el voltaje, dependiendo de cuál sea mi uso. Dependiendo de cuál sea el uso que le quiera dar al voltaje que suministra. Entonces aquí está el ejemplo 3 ya solucionado. Y bueno, hasta aquí llegamos hasta hoy. Mañana vamos a ver vamos a ver más temas vamos a ver más sobre este tema. Entonces nos veríamos mañana, y antes de que se vayan voy a pasar lista. Ok, ¿qué fecha hoy? Hoy es 18. 18. ok. Jueves 18. Pucha, nos estuvimos... no, vamos a ver. Creo que el viernes no pasé lista, ¿verdad? No, ya me acuerdo que el viernes fue lo que le tomé fotos a la asistencia. O sea, le tomé fotos al chat y se me olvidó pasar eso. Bueno. No, pero el viernes... ¿Qué hubo el viernes? ¿Verdad que es una tarea extra, verdad? Sí. Entonces tengo que tener cuidado. Después voy a tomar la asistencia del viernes pasado. Pero bueno, entonces... Sí. Bueno, entonces voy a poner aquí jueves 18. Y comencemos. Ana. ¿Se encuentra aquí, Ana? Presente. ¿Listo, Ana? Ashley. Presente. Ok. Ashley, ¿se encuentra aquí? Presente. ¿Listo? Cristian. ¿Listo, Cristian? Presente. Dani y Yamilet. Presente. Listo. Emer. Presente. Listo. Frankie. Ahí está Frankie. Presente. Gabriela. Presente. Listo. Gloria Suyapa. Presente. Listo. Italia. Presente. Listo. Iván. Presente. Listo. Jefferson. Presente. Listo, Jefferson. Jocelyn. ¿Está? Katie. Presente. Listo. Kenia. Presente. Listo, Kenia. Lilia. Presente. Listo. Luz. Luz María Torres. Luz. No está aquí Luz. Marjorie.
Presente. ¿Listo, Marjorie? Melania. Presente. ¿Listo? Vamos a ver, Mercedes. Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes, no está aquí Mercedes. Mercedes, 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 Mercedes. No, creo que ya, sí, creo que ya abandonó la clase. Mónica del Carmen. Ahí está Mónica, Presente. listo. Noel. Listo, Noel. Samuel. Presente. Listo, Samuel. Presente. Tania. Listo, Tania. Vivian. Listo, Vivian. Yanni. Listo, Yanni. Dora, vamos a ver, quiero saber si Dora está aquí todavía. Dora, un aire. Presente, Lee. Ok, Presente. Ok, bueno, ahí está, listo. Catherine. Listo. Y Michael. Presente. Listo. Michael, miré su constancia. Sí. Entonces presente las tareas que no Sí. pudo presentar el lunes. Ok, está bien. Listo. Ángel, aquí está. Y Frank. Frank. Presente, presente. Ok, listo. ¿Y Frank está aquí? No, creo que Frank también ya abandonó la clase. Bueno, entonces nos vemos mañana. Vayamos preparando. Recuerden que el miércoles es el examen ya. Este ya es el último tema de la unidad. Ya a partir del jueves de la siguiente semana vamos a la segunda unidad. Ya la segunda unidad ya empieza ya básicamente lo entretenido de la clase, o sea, ya formación de rayos X, análisis de tipo de rayos X, ya empieza toda la historia. Bueno, entonces nos vemos mañana y pasen feliz noche todos. Gracias, Lee, igual. Buenas noches, Lee. Gracias, Lick.